Dios les bendiga a todos aquí. Me alegra poder estar a través de estos medios y compartir un mensaje de la palabra de Dios para sus vidas, esperando que hoy a través de su palabra usted sea bendecido, Dios le hable a través de su palabra y usted sea reconfortado y fortalecido y tenga una palabra direccional, una palabra instructiva para sus vidas. Estamos en tiempos del coronavirus. Como decía, hay una novela del Premio Nobel Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Hoy vamos a hablar de la palabra en los tiempos del coronavirus. Podemos decir, está ya en San Mateo capítulo 14, versículo 27. Yo le he puesto por título a este mensaje, no te enfoques en la tormenta. San Mateo capítulo 14, versículo 27 dice así en el nombre de Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este texto nos enfoca bien claramente en una ocasión, en un momento especial, que deja un aprendizaje. Yo sé que fue para mí, por ejemplo, puedo imaginar que la vida al lado del Señor Jesús fue algo vibrante, algo espectacular, algo de un aprendizaje constante. Y es que es así la vida cristiana, la vida es un aprendizaje constante. La vida cristiana siempre nos enfoca en enseñarnos algo nuevo, algo especial, algo glorioso. Por eso este texto es muy puntual para el momento. La ocasión, una noche de tormenta, vientos contrarios. Y los discípulos iban rumbo a Bethsaida, al otro lado de la ribera del mar de Galilea, o sea, del lago de Genesaret. Este lago, pues, no hay tiempo para ahondar en eso, pero es un lago de agua dulce en una depresión geográfica que está a 242 metros bajo el nivel del mar. Eso genera que haya vientos cálidos y vientos fríos alrededor de las montañas. Por lo tanto, la mezcla entre vientos cálidos y vientos fríos se generan marejadas y por eso se le conoce a este lago como mar. Se le dice mar por el oleaje tan fuerte que tiene. Entonces, Jesús estaba en la playa y los discípulos iban rumbo al otro lado como Él les ordenó, pero iban solos y se levantó una tempestad de vientos contrarios y llegó un momento en que pensaban que se hundían y Él irrumpe en la escena caminando sobre las aguas. Ahora, imagínense la situación, más o menos 4 de la mañana, que esa era la hora, 4 de la madrugada, y aparece un personaje en manto blanco caminando sobre las aguas. No es para menos, ellos pensaron que era un fantasma, y estaban asustados ahora no solamente por la tormenta, sino también porque pensaban que estaban viendo un fantasma. O sea, la situación se puso un poco más tensa de lo que estaba hasta el momento. Ahora, en el momento más difícil, Él les habla, y eso es importante entender. En los momentos más difíciles de la vida, en los momentos de tormenta, en los momentos de necesidad, de problemas, Dios siempre nos va a hablar a sus hijos, a su pueblo, a sus discípulos. Eso es siempre importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que más necesitamos en esos tiempos de angustia, de soledad, en esos tiempos de preocupaciones, de problemas, de tormentas, lo que más necesitamos es escuchar la voz del Maestro, la voz del Señor. Obvio, ¿por qué? Porque en esos momentos también hay muchas voces que no llegan, voces de diferentes para darnos a ciertas explicaciones o consejos de cómo reaccionar. Pero la voz que necesitamos escuchar es la voz del Señor. Por eso los momentos de tormenta, en estos momentos que podemos decir que estamos en un tiempo de tormenta, y no solamente en este país, sino en el mundo entero. La verdad que yo no soy tan viejo, ¿cierto? Pero sí tengo mis añitos. Tengo 50 de para adelante y no les digo cuántos. Por eso cuando me preguntan cuántos años tiene, 50. Así como el pastor también.
Entonces, en estos tiempos, yo no soy viejo, pero la verdad que nunca había visto una situación de estas. Que el mundo se paralizara por un virus y que hubiera tanta paranoia y tanto pánico y tanta angustia. No solamente la gente, sino los gobiernos. O sea, la verdad que esto jamás lo hemos vivido. Para nosotros es nuevo y podemos decir que el mundo entero está en tormenta. Una tormenta llamada coronavirus o COVID-19, como le puso la OMS, como para no asustar, pero tiene relación del coronavirus. Y generó tal situación y ha generado tal situación que la economía, la gente está en pánico. Según entiendo en este momento, se puede calcular que alrededor de 4.500 millones de personas en el mundo están en cuarentena, están encerradas en sus casas. Eso no se había visto. Y es tiempo difícil, es un tiempo de tormenta. Pero, y también obviamente que siendo pueblo de Dios, estamos viviendo en este mundo, pues las circunstancias también nos tocan, las circunstancias también de alguna manera nos afectan. O sea, a pesar de que somos cristianos, que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, no quiere decir que las tormentas de la vida, lo que pasa afuera, no nos va a perjudicar. Alcanza a perjudicarnos, alcanza a salpicarnos el agua de las tormentas. Pero hay una palabra, tanto para el que la quiera escuchar como para su pueblo. En tiempos de tormenta, Dios tiene algo de decir. Y hay que estar atento porque de verdad que le ponemos tanto cuidado a la televisión, a los medios médicos, una cosa, al científico, el director de la OMS dice una cosa, el secretario general de las Naciones Unidas dice otra cosa, y bueno, hay mucha gente, los políticos, habla Putin, habla Trump, hablan los grandes líderes del mundo, y uno pues escucha, claro, no es malo escuchar, pero a veces se genera pánico, peor. O sea, esas voces a veces en vez de alentarnos, como que generan preocupación y angustia. En estos días, por ejemplo, ver la cara de desánimo y de tristeza de Donald Trump dando un discurso a la nación de Estados Unidos fue bastante difícil verlo en esa situación. Y así en general. Entonces, ¿qué hacer? Ahora, Dios tiene algo que decirnos. Y aquí Jesús en medio de la tormenta aparece caminando sobre las aguas para decirle: yo estoy por encima de las circunstancias, camino por encima de las tormentas. Le dice: tened ánimo. ¿Por qué? Porque en medio de tormentas lo primero que uno pierde es el ánimo. En medio de las tormentas lo primero que se le viene al piso, ¿qué es? Es lógico, el ánimo. Lo segundo es: yo soy. No están solos, yo estoy con ustedes. Está diciéndole: no pierdan el ánimo. Y yo soy, yo estoy con ustedes. Yo no los he abandonado, no los he dejado, no me he olvidado de ustedes, yo estoy pendiente de ustedes. En otras palabras, Dios te está diciendo en esta: tenga ánimo a pesar de las circunstancias, tenga ánimo. A pesar de los problemas, tenga ánimo. A pesar de que quizás usted ve que la peste pasa por cerca de su casa. Toca a algunos amigos, tenga ánimo, Dios está con usted. Y lo tercero que dice: no temáis. Claro, porque el temor entra. En este momento la gente está llena de temor, llena de pánico, llena de angustia, llena de desesperación. La gente, incluso alguien se le acerca y como que siente, o que alguien tose y no le dice salud, sino quítate de acá. ¿Cierto? Eso pasaba. Antes le decían a uno tosía o estornudaba: salud. Ahora, quítate de acá. No se acerque, no se acerque. ¿Por qué? Porque es un tiempo de temor. Y eso, ahora, desafortunadamente, el pueblo cristiano también siente temor a veces. Desafortunadamente el pueblo cristiano se angustia. Y a pesar de que algunos conocen la palabra, todos la conocemos promesas, cada día, cada semana, cada 2, 3 veces se está predicando la palabra para que la gente tenga fe, tenga ánimo, tenga esperanza. Sin embargo, llega un momento de prueba y la gente entra en temor, entra en duda. Y entonces uno como pastor dice: ¿pero qué está pasando? Pues somos seres emocionales por naturaleza y el temor es parte de nuestras emociones normales. El temor de alguna manera es un mecanismo de defensa que el ser humano desarrolla para defenderse de las situaciones, de las adversidades de la vida o de las amenazas. Y sencillamente esta tormenta de esta pandemia es una tormenta que se ha venido sobre él y genera pánico, genera temor. Pero hoy Jesús te dice: no temas, yo estoy contigo. Gloria a Dios. Entonces la palabra para usted en este día: tenga ánimo a pesar de las circunstancias, tenga ánimo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Tenga ánimo porque el que está con nosotros es más poderoso que cualquier pandemia, que cualquier virus. Tenga ánimo porque yo soy, dice: yo soy lo que tú necesitas. Necesitas refugio, necesitas sanidad, estás enfermo, yo soy tu sanidad. Lo que tú necesitas, yo soy para ti en esta hora. ¿Qué necesitas? Crea que lo que tú necesitas, yo soy para ti en esta hora, te dice el Señor a través de su palabra. El Espíritu Santo está ahí para eso. Y no temas,
¿Por qué? Porque el enemigo quiere meterte temor y el temor trae duda. Y obviamente la persona que entra en duda cae en incredulidad y después de la incredulidad viene la derrota. Por eso Jesús les dice, no teman. Ahora Pedro se anima y le dice, bueno, Señor, porque claro, escucha la voz del maestro. Claro, la reconoce. Sin embargo, él quería confirmar. Y qué bueno que Jesús les habla. ¿Por qué? Porque obviamente como pastor de ellos, como su maestro, ellos conocían la voz de Jesús. Y al hablarles, claro, su corazón se iba a reconfortar. Porque estaban llenos de miedo. Primero porque pensaban que se hundían en medio de la tormenta. Segundo porque pensaban que estaban viendo un fantasma. Sin embargo, aquí Dios les habla. Jesús les habla para animarles. Y es importante aprender a conocer cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla, aprender a conocer la voz del Señor es importante. Somos sus ovejas. Dice, las ovejas del Señor conocen la voz de su pastor. Entonces es importante entender, aprendamos a discernir la voz de Dios. Dios está hablando. Ahora, ¿por qué? Porque hay mucha gente que habla y nos mete este temor. Y algunos con buena intención, pero sin embargo, nos generan ese temor. Ahora, le animo en esta hora a que no se deje hundir. Enfócate en Jesús. Porque dice que Jesús le dice, ven. Y Pedro se anima y empieza a caminar. Los otros estaban mirando. Hay gente que ve contar testimonios, otro cuenta su testimonio. Y Pedro puede decir, yo caminé sobre las aguas. Me hundí, pero el Señor me rescató y caminé. Y dice la palabra que él le dijo, ven. Y Jesús empezó a caminar. Y un tablomade iba hacia Jesús. O sea, Pedro alcanzó a caminar unos metros. Sin embargo, dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro se hunde porque se desenfoca. Porque deja mirar a Jesús. Pierde el foco. De un momento a otro deja de mirar a Jesús y pierde el foco. Y cuando pierde el foco en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el foco de nuestra fe. Pedro se desenfoca de Jesús, deja de mirar a Jesús. Mientras iba caminando y mirando a Jesús, él iba seguro, iba confiado paso a paso. Pero se desenfoca de Jesús y empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque empieza a ver más los vientos, ver más las olas, ver más la oscuridad. Y claro, al perder el foco de Jesús, se hunde. ¿Sabe que en estos tiempos la gente cristiana no puede perder el foco? Jesús es nuestro foco. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué dice Jesús en esta circunstancia? Entonces, es importante entender. Yo sé que tú estás escuchando muchas voces. Y claro, es bueno, las noticias son buenas. Pero cuando nos enfocamos demasiado en las circunstancias que estamos viviendo, demasiado en la tormenta, demasiado en la pandemia, en la peste que está cundiendo el mundo, que está contaminando el mundo, seguramente nos desenfocamos de Jesús. Dice la palabra que cuando eso pasó, Pedro se hundió. Sin embargo, Pedro finalmente hizo algo bueno. Clamó a Jesús. Aunque falló, aunque dudó, aunque tuvo temor, clamó a Jesús. Y Jesús lo sacó adelante. Porque Jesús es un Señor de oportunidades. Quizás estás dudando en este tiempo. Pero hay una salida. Clame a Jesús. Que Él te extiende la mano y te saca. Que Él no te va a dejar ahogado en la enfermedad. Él es tu sanador. Se nos está acabando el tiempo. Sencillamente quiero finalizar. Si de pronto dudaste en este tiempo, es hora de que clames a Jesús. Y Él te va a extender la mano y te va a sacar adelante. Él te va a extender la mano y no te va a dejar. Así como Pedro lo extendió la mano, lo sacó. Y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, no que Pedro no tendría fe, sino que tenía poca. Quizás la fe en estos días ha menguado en ti. Es tiempo de fortalecerte. Y Dios te dice en esta hora a través de su palabra. Aún quizás te ha entrado la duda. Jesús te saca adelante. Solamente clama a Él y Él extenderá la mano y te sacará adelante. Amén. Y volverán a la barca seguros. Dice la palabra que los sacó y regresaron a la barca. Mire que Pedro se agarró de Jesús y volvió caminando a la barca. Tremendo. En otras palabras, no te desenfoques de Jesús. Y aún si se te desenfocaste de Jesús, quitaste la mirada de Jesús y la pusiste en las circunstancias, en la epidemia que está viendo, en lo que está pasando, es tiempo de que clames a Jesús. Él te va a sacar adelante, te va a dar la mano y tú volverás seguro a la barca. Amén. Pedro volvió seguro a la barca. ¿Por qué? Porque volvió de la mano de Jesús. No te sueltes de Jesús y podrás caminar por encima de estas circunstancias. Por encima de esta tormenta vas a caminar. Por encima de las olas, de los vientos vas a caminar. Por encima de esta pandemia
vas a estar seguro, confiado. Tus pasos serán seguros, pero no te sueltes de Jesús. No te desenfoques de Jesús. No pongas tu foco en la tormenta. Pon tu enfoque en Jesús. Y esta tormenta pasará. Y usted la pasará seguro y esperanzado. Y aún, si quizás te salpicaron las aguas de la tormenta y estás enfermo, Él es tu sanador en este día. Así que, amigo, se ha terminado el tiempo. Solamente le digo eso. No te desenfoques de Jesús. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Se llama Jesús. Que a través de su Espíritu Santo usted estará seguro. Y la palabra será ese mapa que te lleve a puerto seguro. Vamos a orar para bendecir. En esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir un momento de palabra. Bendecimos a cada uno de los oyentes, de los que han oído y han visto, Dios mío, este mensaje, este culto, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificándote en sus vidas. Trae paz a su vida, Dios. Llévate el temor, llévate la duda, llévate la angustia. Perdona a aquel que quizás ha dudado de tu palabra. Quizás ha dudado de tus promesas, Señor. Quizás ha dudado de tu gracia y tu misericordia para con él. En esta hora, Señor, si alguno incluso siendo cristiano perdió su fe o se debilitó su fe y tiene poca fe, sácalo adelante, Señor. Te pido que extiendas tu mano de sanidad, de poder y lo levantes. Le levantes el ánimo. Le quites todo temor y toda angustia y traigas paz a su vida, Señor. Y si alguno está enfermo, Dios mío, te pido que los sanes. Limpia sus vías respiratorias, limpia, Dios mío, sus bronquios, sus pulmones. Saca todo virus, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y aquellos que de alguna manera volvieron atrás y los agarró esta tormenta fuera de la barca, Señor, te pido que los reinstales, los reconcilies, los restaures, los perdones y los saques adelante, Dios, en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan caminar seguros de tu mano. Pasos seguros a pesar de las circunstancias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos en esta hora. Y recuerde, no te sueltes de Jesús, que caminará sobre la tormenta. Bendiciones a todos. Si puedes tener